Gracias a la organización, gracias al Instituto, al Ministerio y sobre todo a Sebastián y Esther, que han estado ahí para todos, dando guerra. Bueno, os hablaré de Menorca. Primero os voy a hacer un poco de introducción a lo que es Menorca, ¿no? Que Menorca todo el mundo se piensa, ¡ay, qué bonito, qué playas, qué maravilloso! ¿Y los monumentos los has visto? Ah, había monumentos que los estás viendo. Lo que pasa que como alguien que va a un monumento y no ha estado nunca y no tiene mucha información, dice, hombre, ¿cuántas piedras? Y lo que hay que contestar es, pero bien colocadas, ¿no? Bueno, Menorca es muy pequeñito, son 700 kilómetros cuadrados. Fue la última isla en habitarse, dado el relieve tan bajo que tiene, ¿no? Con muy pocas alturas no se debía divisar de lejos y por eso las primeras incidencias son del 2300 a.C., ¿no? Es reserva de la biosfera desde 1993 por numerosos la economía, la biodiversidad, la compatibilidad entre economía y recursos. Y en 1993 se le nominó como reserva de la biosfera. En 2018, los conocimientos y técnicas del arte de construir los muros en piedra seca, que es una tradición que ya viene desde la prehistoria, porque todo está construido en piedra, que fue copartícipe con otras islas del Mediterráneo. Y al final, Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2023, o sea que, como decía Sebastián, es muy reciente. Y venimos aquí pues, a explicaros primero lo que bueno, aquí es lo que os explicaba ahora, ¿no? Patrimonio Mundial de la UNESCO, por el valor universal excepcional, como se le da a todo lo que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque es único. Y la reserva de la biosfera, pues lo que os explicaba un poco. Os paso unas imágenes de Menorca para que veáis un poco, digamos, el paisaje, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Del paisaje cultural, paisaje arqueológico. Es una isla que es muy verde, ¿no? Que es agrícola y ganadera. Todavía se vive mucho en el mundo rural. Los pueblos son muy pequeñitos. Las únicas dos ciudades, Menorca y Ciudadela, son muy pequeñas, el número de habitantes también, pero luego el turismo en el verano, ahora en los últimos años era una isla que era muy poco visitada también por el turismo, pero en los últimos años se ha puesto como muy de moda. Tenemos sobre todo visitantes franceses e italianos y por eso también, pues un poco con el miedo pues la presión turística, sobre todo en los yacimientos. Aquí os paso un paisaje que son torrentes, que son lugares como muy especiales, como que se pueden utilizar como zonas de regadío, pero veis también las zonas que son zonas muy boscosas. Es un paisaje muy rico, vegetalmente, mucho. Aquí veis también otro paisaje etnológico también. Es un paisaje en mosaico. Aquí veis lo que es la isla y sobre todo en la parte sur, que es la plataforma miocénica de naturaleza kárstica, es donde están la mayoría de los yacimientos arqueológicos. Son 1.598 yacimientos arqueológicos. Es la mayor densidad que se da en el mundo de yacimientos, 2,3 por kilómetro cuadrado. O sea, es impresionante. Vemos lo que es, digamos, la naturaleza geológica de Menorca. Es la principal protagonista para, digamos, asentar todos estos yacimientos que tienen diversas tipologías y diversas funcionalidades. Tenemos las rocas del Cuaternario en la parte norte, la Menorca blanca, que ya es el Mioceno, que es la parte sur, la Menorca gris
que es el Cretácico y Jurásico, que lo veis aquí con los colores, la Menorca roja, Triásico y Pérmico, y la Menorca oscura, Carbonífero y Devónico. ¿Os imagináis? Todo un repertorio geológico muy importante. Cuando se presentó a la UNESCO la candidatura de la Menorca talayótica, que el nombre de Menorca talayótica viene dado por el talayot, que es una estructura muy importante, una estructura arqueológica que monumentaliza el paisaje, como podréis luego ver cuando os vaya pasando las imágenes de los diferentes yacimientos. Todo y que Menorca es en reserva de la biosfera en su totalidad, o sea, digamos que un marco muy importante a nivel ecológico, para el bien propuesto, digamos, el bien que se había de proponer, hubo, digamos, dos partes que esta mañana hablábamos con Sebastián. La primera fue que se presentaron los yacimientos, digamos, por funcionalidades, como un todo, pero no pensando en el paisaje, porque como el paisaje, por la reserva de la biosfera, ya constaba como algo ya reconocido, no se introdujo en el expediente. Y la UNESCO nos dijo que cuando viene el auditor, ¿no? Te viene un auditor y le paseas por todo para que vea el bien propuesto ahí directamente. Cuando lo paseas y ve todo lo que había alrededor, dice, bueno, ¿y el paisaje? ¿Qué? Claro, es que el paisaje, estamos dentro de una reserva de la biosfera. Pero claro, el paisaje es muy importante, para todos era importante. Y lo habíamos hablado muchas veces cuando estábamos pensando en la candidatura y empezamos a redactar y tal, ¿no? Pero lo teníamos como algo como asumido. Y entonces fue, al hacerlo ya partícipe en la segunda vez que nos presentamos y que ya nos dieron y entramos dentro de la lista de Patrimonio Mundial, vimos cuán importante era el paisaje de Menorca y cómo la arqueología había monumentalizado aquel paisaje. No podía existir una cosa sin la otra. El paisaje que tenemos en Menorca se llama de mosaico, es un paisaje en mosaico, un paisaje mediterráneo en mosaico. Como hemos puesto aquí, la llegada de la especie humana, punto de partida del paisaje vegetal de la isla, con una alternancia de cultivos con zonas boscosas o de vegetación natural. Los bosques son sobre todo de encinas y acebuches. Es, digamos, lo principal. En la prehistoria sí que había pino de Alepo, aladierno, etcétera, que se ha visto con los estudios antrocológicos en los yacimientos. El aprovechamiento de las tierras más fértiles para el uso agropecuario ya existen desde la prehistoria. Y vemos el mismo paisaje, prácticamente el mismo paisaje que ellos explotaban, los prehistóricos explotaban en la prehistoria, con el paisaje actual. Por eso el título que he puesto es La prehistoria de Menorca, un paisaje actual, porque es que lo estamos viviendo. Aquí se ha hablado mucho hoy y yo cada vez que lo decíais pues pensaba en lo nuestro, ¿no? El paisaje vivido y el paisaje percibido. Se percibe y se vive cada día, porque casi cada día estás viendo un monumento arqueológico, porque lo tenemos en todos los sitios. Es el ideario de los menorquines, vivir con todo esto. El aprovechamiento del suelo y conservar la biodiversidad que os pongo aquí y la interacción del territorio de estos elementos y procesos naturales y humanos se ha dado a lo largo del tiempo. Es todo un proceso de tipo ecológico y un proceso, digamos, de hábitat humano. Los monumentos arqueológicos en buen estado de conservación, como están, en muy buen estado de conservación, modelan este paisaje y se integran en él, que también hemos hablado y he oído hablar de la modelación del paisaje, pero también hablamos de la monumentalización y que han influido en la formación de este paisaje rural.
Las tipologías de monumentos: sepulcros megalíticos, hipogeos funerarios, navetas domésticas y de enterramiento, que ahora os explicaré, poblados, talayots, recintos de taula, casas circulares, salas hipóstilas, murallas recogidas de aguas, necrópolis en cuevas en los barrancos. Todo un repertorio. Menorca es como un laboratorio al aire libre, ya no un museo al aire libre, sino un laboratorio para los arqueólogos, donde tenemos varios grupos de excavaciones desde la Universidad de Boston, la Universidad de Granada, la Universidad de Alicante, etcétera, que están trabajando. Los primeros pobladores los tenemos a partir de 2300, con los hipogeos, con los dólmenes, con una cultura que ya nos viene, digamos, desde el norte de la península, desde el sur de Francia, ¿no? Con una cultura que es lo primero que nos llega el mundo funerario. Un dolmen de rocas llisas, son los primeros signos arquitectónicos que tenemos en el paisaje. Entonces, lo que vamos viendo, no tenemos una estratigrafía, ¿no? Que se puede dar en una ópida, ¿no? de ibérico a romano, etcétera, y no tenemos una estratigrafía, aquello para seguir, digamos. Tenemos el paisaje monumentalizado y tenemos todo ese proceso en extensión. En vez de una estratigrafía, lo tenemos en extensión y lo vemos. Bueno, he pasado ahora, ¿no? Del 2300 antes de nuestra era con los dólmenes que reconocemos todos, a ya una arquitectura exclusiva de Menorca. Y empieza con el periodo naviforme, el 1600 antes de nuestra era. El naviforme viene de las navetas, que esto es una naveta de habitación, una naveta doméstica, que es, digamos, un espacio que ahora veréis, el interior. Está sostenido con unas columnas de tipo mediterráneo, más estrechas en la base que en la altura, y que sostienen un techo, con un único espacio prácticamente, aunque podríamos, entre comillas, que divide un poco el espacio estas columnas, con un hogar y, digamos, el primer hábitat que vemos. Ese hábitat que os he mostrado es un hábitat de interior, del interior de Menorca. Y aquí tenemos otro ejemplo de naveta de habitación que está situado en la costa. Tenemos, digamos, las dos ubicaciones dentro de la misma tipología y la misma funcionalidad de estructura. Incluso este espacio tiene un tramo de muralla, pero que parece que se defendían del interior. No sabemos qué estaba ocurriendo en aquella época, porque es el 1600 a.C., no tenemos información todavía, pero son espacios, como veis, los espacios interiores, hace esta forma de nave, con una especie de, como ovalada, con un espacio también, un único espacio y con un hogar. Pasamos a los sepulcros funerarios de triple paramento o las protonavetas. Aquí tenemos una estructura diferente, es una estructura circular, como digo, de triple paramento porque son, digamos, 3 filadas a su alrededor y un espacio interior donde depositaban los cadáveres y depositaban el ajuar, un ajuar bastante rico. Eso también está situado en una zona interior. Luego tenemos las navetas funerarias ya de planta alargada, que se dan a partir de 1400 hasta el 800 antes de nuestra era. Son navetas funerarias también que irían en consonancia de alguna manera con las navetas domésticas. Adquieren, son la misma forma, ¿no?, que van evolucionando. Y también en zonas interiores. La naveta de Studons, que es, digamos, la foto más publicada del mundo talayótico de Menorca, que es una naveta que está construida en su interior
digamos, en dos espacios. Abajo, en el espacio de abajo, es donde situarían los muertos en primera posición, digamos, y en segunda, una vez descarnados y una vez ya los huesos, se situarían en segunda posición en la parte de arriba. Entramos en el periodo talayótico, que es el periodo que nos da nombre a la cultura y que nos da nombre, digamos, a la candidatura de la UNESCO del mundo talayótico a Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? En los talayots, esto es un talayot. ¿Veis la altura ahí en el espacio? Es lo que monumentaliza el espacio. Hay 393 talayots por toda Menorca, repartidos por toda Menorca. Se han hecho estudios de visibilidad. Alejandra Galmés, una arqueóloga mallorquina que ha trabajado con nosotros en el expediente, ya lo estaba haciendo, estudios de intervisibilidad. En Mallorca también hay talayots, lo que pasa que tienen una funcionalidad diferente, ¿no? A veces estamos entre esa pugna que realmente, ¿no?, los talayots de Menorca y de Mallorca no tienen nada que ver, aunque también sea el mundo talayótico. Ha hecho estudios de visibilidad y se pueden ver, o sea, el talayótico, digamos, forma parte, o sea, es cuando ya sale el primer urbanismo. Un talayot forma parte de un poblado arqueológico. Y en el poblado arqueológico hay diversas estructuras. Están los talayots, ¿no?, estas estructuras tan elevadas en la que son visibles de yacimiento a yacimiento y de ese yacimiento a otro yacimiento y se pueden intercomunicar entre toda Menorca. O sea que es, digamos, unas estructuras que monumentalizan todo el espacio, lo que decía al principio, y con diferentes funcionalidades. Aquí lo que tenemos son unas estructuras, digamos, que están en la estructura, digamos, más importante, que es el talayot, que es esta estructura de piedras, pero aquí vemos adosados unos espacios. Estos espacios se han estudiado en su excavación, digamos, y lo que se descubrió en la parte de la derecha, de mi derecha, digamos, la parte derecha vuestra también, espacios de trabajo y lo que se ha visto, digamos, que podían ser espacios comunales. Se han encontrado muchos molinos de mano. Seguramente aquí se procesaba el trigo, que ya Menorca era un lugar, digamos, cerealista lo máximo, y que se procesaba, digamos, seguramente para repartirlo entre otros yacimientos. Lo que se habla también es de que siempre puede haber un yacimiento principal, un poblado principal, y que los otros poblados, digamos, dependan del poblado importante. Hay poblados que tienen hasta 5 talayots y otros solamente tienen 3. Parece la importancia, se ve ya la jerarquía que pueda existir, se ve que para construir estos monumentos se necesitaba muchísima mano de obra, había, digamos, ya una estratificación social seguramente, ¿no?, de alguien que está ahí mandando y los demás están trabajando, etcétera, ¿no? Y luego la cantera de la construcción estaría ahí mismo. Toda la que es la parte miocénica, donde están la mayoría de talayots, es de naturaleza kárstica y todo está construido en calcarenitas. En el centro de la isla hay también algún talayot, algún yacimiento, los menos, que están construidos en areniscas, porque como habéis visto la geología de Menorca es muy variada. Esto es el poblado de Torredegaumes. Es uno de los poblados, junto con otro yacimiento en Caldar, de los más grandes de la isla, que tiene unas 5 hectáreas. Aquí, digamos, en la parte sur están las casas, digamos, derecha e izquierda, como veis, por el centro. Son yacimientos
que perviven hasta época islámica. Menorca pasa las guerras púnicas hasta el siglo I antes de Cristo, cuando llegan los romanos. Habitan dentro de los poblados y vemos cómo el interior de las casas, sobre todo, vemos cómo se compartimentan de otra manera y se ve la marca romana. Luego por los restos también de los honderos, digamos, que son los guerreros menorquines que intervienen en las guerras púnicas y luego en las romanas. Dejan un registro también, ¿no? Primero de piedras, digamos, cantos rodados pequeños que utilizan para las ondas, y luego de balas de plomo, ya de época romana. Todo esto se ve en el registro fósil, ¿no? Y luego aquí veis los talayots en la parte norte. En vuestra imagen ves 3 talayots, que son, digamos, están en la parte más alta. Siempre se busca, digamos, una parte elevada para poner el talayot, porque, bueno, hay que verse y hay que controlar el territorio. Desde el otro lado, desde estos talayots, lo que sería talayot es una palabra menorquina que es talaya. En castellano sería atalaya de vigilancia, ¿no? Sería como vigilancia, como poder territorial, como hito en el territorio, porque lo vas viendo. Tendría funciones. Hablamos muchas veces hasta en el plano económico también lugar de distribución, porque se forma como una especie de lugar en el que también podía utilizarse como reunión también, ¿no? De toda la gente del lugar, del poblado. Aquí veis los 3 talayots del poblado de Torredegaumes y el mar al fondo. O sea, era un control del territorio hacia el interior y hacia el exterior. Aquí tenéis una de las casas también de Torredegaumes, 2 casas, es la 6 y la 7. Esos espacios, veis que son como espacios circulares, cisternas en el exterior y patios exteriores donde se manipulaba, digamos, pues el cereal, etc. Encontramos molinos de mano también dentro de las casas. En ese poblado que os he dicho, es como un poblado como especializado por lo que se está documentando. Y aquí, digamos, también había a nivel individual de la familia, seguramente ellos también estaban manipulando, digamos, los cereales, porque lo vemos por los molinos de mano que encontramos en el interior de las casas. Normalmente la casa, la parte de la derecha, siempre encontramos restos, digamos, de molinos de mano y de percutores, etcétera, para los trabajos, y en la parte de la izquierda y en la parte norte como el espacio de descanso. Por los restos encontramos muchas cuentas de collar de pasta vítrea, ya en época púnica, y bueno, vemos que los espacios están bien divididos. Luego, aquí veis un espacio que está cubierto de piedras. Son salas hipóstilas que servían, parece, como de almacenaje, porque encontramos hilos excavados como para recoger el cereal y taparlo con algo y guardarlo. Y lo que es el techo de las casas estarían cubiertos, o sea, tenemos columnas que están dentro aquí, veis la casa Carteilac, porque Carteilac fue el que la descubrió, el que la documentó, los dibujos que hizo, porque todo esto, digamos, está a la luz. Lo único que encontramos es, digamos, toda la caída del techo, todo, digamos, todo lo que luego nosotros encontramos, la caída de paredes, de techo, etcétera, y lo que nosotros, digamos, es luego lo que vamos excavando, digamos, con metodología arqueológica y todos los estratos, todas las deposiciones que encontramos. Aquí lo veis, hay unas columnas que sostendrían lo que es el techo de las casas, que sería de vigas de madera. Y bueno, si me va el tiempo explicándoos, hablando de esto, os voy a hablar de la gestión rápidamente.
Es que lo veis, las taulas, que son espacios funerarios, ¿vale? Veis aquí el poblado de Trepucó, el poblado de Talatí, la muralla, también hay murallas de Son Catlar. Qué pena, porque tan poco tiempo. Otra muralla de Son Catlar con su entrada, que están estudios haciendo desde la Universidad de Alicante, estudios de la muralla, recogidas de aguas comunales en el poblado de Tordengaumés. El mundo funerario, el Necrópolis. Otra necrópolis, la de Calamorey, con puertas orientalizantes, en la última etapa, V-VI antes de Cristo, Calamorey. El registro documental que hemos encontrado, el registro arqueológico, figurillas de los espacios de las taulas, que son espacios religiosos, que se encontraron pues pectorales de plomo, la cueva de Scarrich con el rito de peinar la muerte, que se han encontrado cabellos, mundos simbólicos. Cómo se gestiona y cómo se podrían las figuras legales de protección, que todos las conocemos, no hace falta decirlas. El Plan Territorial Insular de Menorca, con zonificaciones como área de interés paisajístico. Cuando estaba redactando el expediente de la Menorca talayótica, se estaba reactualizando el Plan Territorial Insular de Menorca y entonces se hicieron zonificaciones con áreas de interés paisajístico. Todo está, digamos, protegido, áreas naturales de especial interés, de interés paisajístico, lo que decíamos, de interés agrario, de suelo rústico, etc. Y luego las políticas patrimoniales que salen a partir del Consejo Insular de Menorca, como la Agencia de la Menorca Talayótica y el plan de gestión que nace a partir de la candidatura de la Menorca Talayótica, que se nos aconseja desde la UNESCO que hacer la Agencia Menorca Talayótica. Se han hecho unos estatutos de la agencia en el que hay un consejo rector, un consejo científico, un consejo social que recoge, digamos, instituciones menorquinas, el foro de propietarios y gestores, porque solo 4 o 5 yacimientos son de titularidad pública y los demás son de titularidad privada, con contrato de custodia y valorización para los propietarios, y con contratos de programas de los gestores, yacimientos que se quieren gestionar de manera privada, y entonces se exige que haya un plan de gestión que lo tiene que aprobar el Consejo Insular, o sea que esto, digamos, está todavía en proceso y habría a lo posible una financiación del Consejo Insular, del propietario que lo quiere gestionar él particularmente. La Fundación Fomento del Turismo de Menorca, que es la que gestiona los monumentos arqueológicos e históricos, y luego el control de yacimientos arqueológicos, que se lleva con la musealización, con contratos de mantenimiento con los ayuntamientos desde el Consejo Insular de Menorca, teniendo en cuenta la presión turística, con la monitorización, intentando la desestacionalización, que no se concentre todo de junio a septiembre, guardias de patrimonio que ya existen de siempre y que vigilan Menorca, y sobre todo una cosa muy importante que es el IDE, que es la infraestructura de datos espaciales, que es una base de datos georreferenciada de registros arqueológicos permanentemente actualizados con más de 3.000 registros y que a los arqueólogos pues les viene muy bien, y para patrones, digamos, de patrones arqueológicos, investigación. El Consejo Insular de Menorca hace convocatorias anuales para excavaciones arqueológicas o diferentes proyectos como estudios de materiales o diversos temas relacionados con la prehistoria de Menorca. El Instituto Menorquí de Estudios, jornadas, cursos, conferencias, exposiciones, encuentros científicos, ayudas a excavaciones junto con la gobernanza, con los ayuntamientos y con las subvenciones puntuales del Ministerio de Cultura. La difusión del patrimonio, que es importante y a partir de edades muy tempranas, con los colegios, las excursiones que se hacen también con el Consejo Insular de Menorca para la difusión de este patrimonio. También la difusión del patrimonio, lo veíamos antes, aquí tenemos a los sonderos, para los chavales, para los colegios y todo esto, que vean un poco
la historia de su tierra, de su prehistoria, de su historia, y que haya más concienciación entre todos por la arqueología, por el espacio por donde se vive, y apreciarlo y valorarlo para las generaciones futuras. La difusión también a partir del Consell Insular de Menorca, que distribuye libros que nacen a partir de los estudios arqueológicos, son los arqueólogos los que los realizan. Y nada más. Muchísimas gracias.